¿Cómo les va? Muy buenos días. Termina una semana donde creo que previsiblemente se ha ido diluyendo la agenda parlamentaria que había particularmente en diputados hasta el 26 de octubre y va creciendo, se va consolidando el corpus, el conjunto de ideas de lo que va a pasar a partir del 10. Básicamente lo que ocurre en ese interregno es que, recordamos, prácticamente se triplica el bloque propio de la Libertad Avanza y por lo tanto hay otro escenario. Así que bueno, vamos a estar con esa cuestión, vamos a estar con lo que se está preparando para después del 10, con algunas cuestiones políticas muy fuertes, como es el anuncio por parte del gobierno americano de acuerdos con la Argentina. Habrá que ver esto cómo repercute a nivel nacional, habrá que ver qué es lo que pasa también con el tema Mercosur, pero fue el gran dato del día, después de muchísimo tiempo donde esto parecía que iba a alumbrar. Bueno, finalmente ahora acuerdo de los Estados Unidos en materia comercial con la Argentina. Habrá que ver cuáles son los espacios, los nichos que quedan para el gobierno de nuestro país a partir de este anuncio del gobierno de Donald Trump. Comienzo saludándola a ella, Daniela Romero. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. Muy buen día, Pato. Sí, la Sí, verdad es que el tema está, la agenda está atravesada por el anuncio del acuerdo con Estados Unidos, claramente, un anuncio muy esperado por la Casa Rosada, que no sacó un comunicado oficial de su parte hasta horas sí, después de que lo comunique Estados Unidos. Y bueno, mucha expectativa sobre cómo va a seguir, ¿no? Porque este y acuerdo, sí, este anuncio fue un entendimiento, hay que ver cuál es el alcance. A priori lo que destacan de Casa Rosada es que es muy amplio, como preveían y como venían anticipando ya hace semanas atrás. Pero bueno, finalmente llegó el día, así que eso fue, y eso va a ser el tema de agenda política durante sí. las próximas semanas probablemente. Y en el interín, acá en el Congreso, como bien dijiste, siguen habiendo movimientos como para reconfigurar y ordenar cómo va a quedar la composición parlamentaria. Lo que vamos a estar hablando hoy puntualmente, Pato, es de la Sí, reunión que va a ser a las 12 del mediodía entre la futura jefa de bloque de la Libertad Avanza, quien ya oficia como tal, que es la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y la vicepresidente Victoria Villarroel, que no tiene un contacto con el Ejecutivo hace muchísimo claro. tiempo y de hecho había perdido todo nexo cuando sale Guillermo Francos, que era como jefe de gabinete una de las figuras que mantenía cierta relación con Villarroel. Así que bueno, expectantes por lo que va a pasar en esa reunión, vamos a hablar de los pormenores de cuáles son los temas que tienen que definir entre ellas dos. Ahí estamos, la hora exactamente, la hora 11:02 en la República Argentina. Es viernes, en términos climáticos, una mañana hermosa. Títulos y ya seguimos, a ver. Certificado MIPYME. Se llevó a cabo plenario de comisiones para avanzar en proyectos de ley justamente para empresas pequeñas y medianas y cooperativas. Fentanilo contaminado, la comisión que investiga la cuestión recibió a familiares de víctimas y va a citar otra vez al ministro de Salud, Lugones. Bueno, lo venía señalando en repetidas oportunidades acá en la Cámara y también en declaraciones periodísticas. Proyecto de Miguel Ángel Pichetto propone aplicar un 30% de aranceles a las compras en plataformas extranjeras. Bueno, y me quedé con el tema de los aranceles porque justamente desde ayer que uno está viendo, trabajando y escuchando a los que conocen un poco más sobre por dónde va a ir, Dani, este acuerdo con los Estados Unidos, y me acordé de los aranceles porque está claro que, por ejemplo, la Argentina podría exportar más carne vacuna, duplicar lo que está exportando ahora. Pero bueno, estamos en 20.000 toneladas, serían 40.000, que tampoco es un mercado espectacular. Es un poquito mejor para la Argentina, pero tampoco es un logro desmedido. Y lo otro que sí podría ser un nicho interesante para la Argentina,
si Estados Unidos en el medio de este acuerdo baja aranceles, y por eso lo asocié con lo que está planteando Miguel Pichetto, es si Estados Unidos rebaja aranceles para el acero y el aluminio argentino. Bueno, es una Temazo idea que ese. todavía no está ni patentizada, no están los números, habría que ver cuánto, pero podría ser un nicho nuevo, Es parte casi del acuerdo más eso, sí. importante que el tema de la carne, específicamente. Vamos a la presentación, diputada libertaria por Mendoza, y empezamos la nota, dale. Ahí está la diputada de La Libertad Avanza por la provincia de Mendoza, Mercedes Llano. Diputada, ¿cómo le va? Aquí yo soy Carlos Méndez, estamos con Daniela. Primera pregunta, ¿cómo fue esta reunión? Me parece que sí que participó. ¿Dónde hubo reunión de bloque? ¿Hubo para los más nuevos distribución de reglamentos de la Cámara, Constitución Argentina? Y la idea, ahora que es un bloque muy importante, de trabajar de manera más orgánica. ¿Qué pasó ahí? ¿Se refiere a la reunión Sí, en la Rosada sí, o en en la el Rosada, en la Congreso? Rosada. Sí, Hubo varias claro, reuniones claro, también. ¿Cómo le va, diputada Daniela Romero? La saluda. Sí, reuniones también sí, para hacer como clases legislativas con los sí. entrantes, sí. Sí, no, nosotros participamos en una reunión en La Rosada en la que también formó parte el presidente Javier Milei, como ha trascendido en los medios, y en la que analizamos las prioridades en materia de agenda legislativa. Después hemos tenido también un encuentro en el Congreso junto a los legisladores electos, donde se le hizo una aproximación, ¿no es cierto?, un acercamiento relativo a las actividades que se estaban desarrollando en el ámbito legislativo, pero simplemente eso sí, para ir interiorizándolos de lo que es la actividad legislativa. Y ahora que tienen un número, la verdad, muy cercano al quórum, que son prácticamente 100, es la verdad un punto de partida absolutamente distinto a lo del año pasado y al primer año. En el caso particular suyo, ¿qué le interesa impulsar o trabajar? ¿Por qué leyes? Miren, en primer lugar voy a acompañar las iniciativas que se impulsen desde el Ejecutivo, comenzando, por supuesto, con las Sí, reformas estructurales en materia impositiva, laboral y, por supuesto, el presupuesto. Entiendo que esa es la agenda que urge. En materia personal, yo ya he sido legisladora en el orden provincial y siempre hemos seguido y avanzado con mucha intensidad en lo que es la agenda institucional. Voy a mantenerme en esa línea, en la agenda de la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia y de la profesionalización del sector público, que es mi ámbito de expertise académico y profesional. Ya con nuestro equipo estamos desarrollando distintos proyectos y, por supuesto, proyectos para Mendoza. Yo acabo de presentar como Partido Demócrata, que es a la entidad a la que pertenezco, por ejemplo, la derogación de instituciones y resabios intervencionistas, como lo que era el vino turista, que obligan a producir a las bodegas y a los locales gastronómicos a vender al público. Diputada, la saludo de vuelta a Daniela Romero. ¿Cómo le va? Le quería preguntar, Bien, ¿cómo estás? más allá, digamos, de la agenda del oficialismo que ya la tenemos bastante adelantada, que tiene que ver con las reformas estructurales que trabajan dentro del Consejo de Mayo a priori, entiendo que también se va a revivir el proyecto de principio de inocencia fiscal. Ahora bien, en este tramo, hasta que comienzan las sesiones extraordinarias, vimos que en estas semanas todavía se mantuvieron algunas reuniones de comisión con agenda opositora y una de ellas tenía que ver con la regulación de inteligencia artificial. Entiendo que, bueno, desde La Libertad Avanza están en contra. Le quería preguntar primero su opinión con respecto de esa iniciativa que es de Unión por la Patria y si puede llegar a haber algún tipo de legislación
no para regular la inteligencia artificial, pero sí para establecer algún parámetro en relación a ciberdelitos o la apropiación de identidad y otras cuestiones sensibles relacionadas con la inteligencia artificial. Si bien claramente que es un tema que genera inquietud entre la ciudadanía, hay que contextualizar la emergencia de este proyecto, de lo que fue la génesis de un proceso que decantó y se materializó en el proyecto que abordamos esta semana. Se dio en el marco de un anuncio por parte del presidente Javier Milei sobre el impulso de la Argentina como un polo de inteligencia artificial, en paralelo a otras medidas que tenían que ver con el desarrollo de la infraestructura eléctrica. Ahí se inicia, desde el kirchnerismo se impulsa esta agenda en la que participaron distintos actores, especialistas del sector, y decanta en este proyecto que tratamos, que para nosotros tiene un carácter bastante unipersonal, cuando hay 40 proyectos que proponen la regulación tanto general o específica en materia de inteligencia artificial, y creemos que tampoco se receptaron plenamente los aportes de estos distintos actores, ni se trató con la profundidad que requería este tipo de iniciativa. Nosotros creemos que no está zanjado el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial. Tenemos, por un lado, visiones que se plasman en este tipo de proyectos, muy restrictivas, punitivas, onerosas, que buscan regular de manera integral la inteligencia artificial, emulando marcos jurídicos como el de la Unión Europea, que hoy está en revisión y que ha generado un impacto a nivel de inversión de la IA y que la está de hecho desincentivando. Y hay otras miradas a favor de avanzar en regulaciones específicas, como por ejemplo, como muy bien decías vos, Daniela, en materia de regulación de delitos, Sí. en materia también de datos personales, que tiene que ver con la regulación o actualización más bien, también en lo que respecta a la propiedad intelectual. Bueno, tenemos un montón de aristas, pero entendemos que esa mirada de una regulación más flexible, focalizada en temas específicos, no desincentivaría una industria que hoy está en auge, que hoy crece a 20%, ha registrado un crecimiento del 20% por encima de la media mundial, que nuclea 9.000 empresas, entre ellas 12 unicornios, que emplea a 280.000 personas en nuestro país y con un pleno potencial. No la vemos como una amenaza, sino como una oportunidad que va a tener enorme impacto a nivel productivo, le da gran escala a las empresas y tiene claramente un impacto a nivel de salud, de educación, un montón de aplicaciones. El foco tiene que estar puesto en el uso, en el mal uso de la inteligencia y la regulación flexible y específica, pero que de ninguna manera desaliente una inversión en este sector que registra tantísimo potencial. Diputada, una pregunta, porque usted dijo, mi expertise es la profesionalización del sector público y en eso ya he trabajado en Mendoza. ¿Qué significa la profesionalización del sector público? ¿Hacerlo más eficiente, mejorarlo? ¿A qué apuntamos con eso? Sí, en Mendoza y a nivel regional doy clases, he hecho consultoría sobre estos temas, hemos participado también en la medición en algún momento en el BID sobre la calidad de los servicios civiles en América Latina. Me refiero a los sistemas de función pública, sistemas de empleo público, y que tiene que ver con la introducción del mérito en todo lo que hace a las decisiones de personal. Tiene que ver con la necesidad de construir una burocracia meritocrática al servicio de la ciudadanía y no de los partidos políticos o de las corporaciones. Por supuesto. A eso me refiero. No, es un tema hermoso, bárbaro, porque digo, uno tiene países, yo no lo conozco en detalle, pero por ejemplo, siempre me hablan muy bien de la burocracia de gobierno francesa y supongo que en otros países europeos hay buenas burocracias, más allá de los partidos. Pero la pregunta es para entenderlo o para aprender. A ver, tomemos un ministerio. El tema sería cómo se trabaja en el Ministerio H, para no aludir a ninguna cuestión particular,
con el ingreso de personal. Se toma gente con capacidad, como dice usted, por meritocracia, y voy a lo principal. ¿Cómo hacemos para convocar a los mejores y que estén bien pagados? Porque el tema es, sí, ingresaba cualquiera, pero también había en paralelo un deterioro salarial importante. Entonces costaba lograr un buen rendimiento. ¿Cómo se logra el equilibrio, Mercedes? Por eso pregunto. Es bien interesante la pregunta que hace y hay distintas visiones, ¿no es cierto? Algunas que calaron un poco fuerte durante los gobiernos populistas en nuestro país que tenían que ver con esto de la burocracia militante, re sabio para mí de época coloniales, pero bueno, yo siempre me inclino a favor de una burocracia meritocrática. Y hay países, es interesante, nosotros podemos dividir como en distintos estamentos a la burocracia, si la visualizamos y la figuramos como una pirámide. Y hay países que han avanzado, como es el caso de Chile, con la adopción de sistemas de alta dirección pública, que de hecho Argentina fue pionera al incorporar lo que se denominaron las funciones ejecutivas en el marco del SINAPA, actualmente SINEP, o a través de la creación, inspirada en el modelo francés, como muy bien vos lo citaste, del cuerpo diríamos, de administradores gubernamentales que se creó durante el gobierno de Alfonsín. Fuimos pioneras, pero como todo en nuestro país, como todo programa de modernización, se terminan desmantelando o debilitando como productos de las fuertes presiones que existen Sí. de reintroducir los criterios políticos. Si la construcción, por ejemplo, de una alta dirección pública o nosotros sí contamos con el sistema, pero se ha eludido el sistema, se ha incrementado la planta de altos directivos a nivel de coordinación y se han eludido y se han sustituido por la contratación vía valga la redundancia, contrataciones eventuales, eludiendo los requisitos de idoneidad para cubrir esos puestos. Es fundamental la profesionalización, sobre todo de las altas esferas, porque eso genera como un efecto de profesionalización, de un efecto de derrame, de profesionalización hacia los otros estratos. Coincido. Acá me parece, está bien con diferencias, porque siempre se elogia mucho lo que es la Cancillería brasileña, que es como muy sólida y muy inmune a los cambios políticos. Con Bolsonaro no tanto, pero se le elogia mucho a lo que es la Cancillería brasileña. Acá me parece que nuestra Cancillería, con tropiezos y con mucha mano política, depende de quién gobierna, también tiene una estructura burocrática que es formada globalmente, me parece, ¿no? No sé qué dice, diputada. Sí, tiene, y es lo que nosotros que nos dedicamos a este tema, es lo que denominamos islas de excelencia, que presentan un alto nivel de expertise. Y sí, la Cancillería como sigue ese formato, como bien vos decías, de un modelo francés. Son modelos napoleónicos que han tenido una gran incidencia en nuestras latitudes. Nosotros hemos mamado, pero con un estilo latinoamericano, esas tradiciones napoleónicas, pero sí, el cuerpo de diplomáticos, como otras áreas más técnicas del gobierno, sí diríamos, tienen perfiles más profesionales. Mira, lo que pasa a nosotros en nuestro sector Balseiro, perdóname, el Balseiro, por ejemplo, ¿no? Sí. Claro, y otros acá, más. Sí. Sí, y hay distintas instituciones técnicas que presentan. Pasa en América Latina en general, donde las prácticas de recursos humanos están atravesadas por criterios políticos que emergen. Estas islas, esta insularidad, diríamos, técnica en el ámbito público, pero la realidad de nuestro país indica que nosotros tenemos 60 escalafones, hay una elevadísima fragmentación. Han habido esfuerzos por homogeneizar esos escalafones, pero hay una alta dispersión. Incluso este nivel de politización, de elevada politización, generalmente se agudiza a nivel subnacional, donde se concentra el grueso del empleo público. Pero sí, también hemos presentado, hablando de los proyectos,
iniciativas para instaurar el concurso de ingreso en el Congreso de la Nación también. Hemos presentado también medidas para transparentar la nómina de empleados con sus respectivos salarios, que es una base para ejercer el control ciudadano sobre el manejo de lo que son los cargos públicos. Acá también lo hicimos en Mendoza. Diputada, la llevo a la agenda coyuntural otra vez por el tema de extraordinarias, porque un poco lo que siempre nos preguntamos acá con Pato es cómo va a ser esa agenda en medio de las fiestas, ¿no? Si puede adelantarnos, obviamente va a depender del decreto del Ejecutivo y cómo se termine organizando eso. Entendemos que inocencia fiscal y presupuesto 2026 van a ser las prioridades en la Cámara de Diputados para diciembre, pero en esas 3, 4 semanas que son como la primera instancia del pedido de extraordinarias, ¿cómo cree que se va a llevar a cabo esa agenda? ¿Ya la tienen pensada? ¿Hay una hoja de ruta? Es mi opinión personal porque no cuento con la información oficial, incluso sería una imprudencia de mi parte si yo me explayase acá al respecto, pero entiendo que este mes de diciembre el foco va a estar puesto en presupuesto y ojalá alcancemos altos niveles de consenso para tratar alguna otra reforma estructural como es la laboral. Un gobierno en el marco de cualquier gobierno en un contexto post-electoral, siempre las reformas estructurales y con tanto nivel de apoyo ciudadano popular, siempre hay que impulsarlas al inicio y rápidamente. Sí. Y son reformas claramente urgentes para apuntalar el proceso de crecimiento económico. Así que entiendo, será nuestra prioridad como legisladores y nuestra obligación y compromiso de focalizarnos en la agilización del tratamiento de estas reformas. Bueno, ahí estamos, la diputada Mercedes Llano. Diputada, muchas gracias, hasta cualquier momento. Buenos días y seguimos hablando. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Ahí estamos. Bueno, nosotros tenemos que ir a la pausa, pero antes, Romero, por favor, título de lo que viene. Vamos a estar con el señor Solaberrita, también Gonzalo, en un ratito. Sí. Dijiste que vas a hablar del encuentro que se hace a qué hora entre a las 12. Bullrich, en un ratito, Bullrich y la vicepresidenta. Sí, va a ser el primer desembarco de Patricia Bullrich en el Palacio Legislativo después de muchos años. Ya estuvo en el anexo del Senado esta semana con una reunión de bloque que hizo también en el anexo de acá. Así que ya empezó a haber movimientos de la ministra antes del recambio legislativo. Lo central va a ser en esta reunión que se definan varias cuestiones, de esto vamos a estar hablando. Por un lado, ¿quién va a quedar con la presidencia provisional? Que no es un tema menor, hasta ahora la tuvo... Estás en la línea de sucesión. Claro, exactamente. Sos el Bartolomé tercero. Abdala, se habla de otra candidata para ese lugar, que es algo que va a tener que debatir Bullrich con Villarroel. También hay otros puestos clave que quedaron pendientes. Recordemos que en la sesión preparatoria no prosperó mucho la idea de definir autoridades en el Senado, así que hay que ver, van a tener que definir esas fechas, las fechas de jura, especialmente teniendo en cuenta las extraordinarias. Así que hay un montón de cuestiones de la cotidianidad del Senado que no son menores en lo que tiene que ver con la cuestión política, ¿no? Y cómo se va a llevar adelante la dinámica política, teniendo en cuenta que Bullrich además fue una de las claro, figuras que más se cruzó con Villarroel por No, claro, redes. desde el comienzo. Desde el comienzo fue una de las que más se cruzó. La idea es que eso no suceda en esa cotidianidad, en esa dinámica de rutina, ¿no? No lo contamos acá, claro, creo que lo había hablado con Caro Ramos. El tema es que hay que recordar que en el momento en que asume Javier Milei, parecía que había un pedido a Milei por parte de Villarroel de tener cierto control sobre las áreas de seguridad y defensa. Sí. Y Milei dice seguridad para Bullrich, defensa para Petri, y ahí comienza el tema, efectivamente. Sí, fue uno de las muchas cuestiones. Podemos hacer un repaso de cuáles fueron esos cruces a lo largo de estos últimos 2 años. Bueno, ahí estamos. Esto es Orden del Día, 11 de la mañana, 23 minutos, ya venimos.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Bueno, estamos en orden del día, exactamente 11 de la mañana con 30 minutos. Estamos con el señor Solabarrieta en un ratito. Antes, vamos, que estaba promoviendo lo que va a ser el encuentro en un rato de Patricia Bullrich con la vicepresidenta. Diga, Romero, por favor. Sí, recordamos, Pato, el encuentro va a ser a las 12 en el Senado. La va a recibir la vicepresidenta Victoria Villarroel. En un marco donde sería como la primera vez que se vuelven a cruzar después de mucho tiempo. La verdad es que Patricia, como decíamos, fue una de las funcionarias del gobierno de Javier Milei quien más cruzó con Bullrich, un poco con Villarroel, un poco por lo que contabas vos, que sí, fue como ese puntapié inicial de la tensión, que era el interés de Villarroel de tener la cartera de seguridad y defensa bajo su área. Lo cierto es que esa fue como la primer choque, pero durante estos años donde Villarroel se fue distanciando cada vez más del oficialismo, de la Casa Rosada en general, Bullrich medio que ofició de una de las voces más críticas de Villarroel públicamente, ¿no? Porque siempre vimos que, por ejemplo, cuando fue esa famosa sesión autoconvocada en el Senado, donde los libertarios habían básicamente llenado las redes sociales de críticas a Villarroel pidiéndole que no convalide la sesión y que salga de su silla como presidente del Senado. Bueno, una de las funcionarias que se cruzó con Villarroel en este sentido, que puso la cara en este reclamo, fue Bullrich. Pero bueno, la idea es que ahora ella, que va a oficiar como jefe de bloque del Senado, no tenga esta dinámica de choque con Villarroel. Pese a que la tensión sigue estando y no es una relación que sea reconciliable entre Villarroel y el gobierno, ¿no? Me parece también que hay otra situación, ¿no? Si en algún momento hubo alguna aspiración por parte de Villarroel, confrontar con la figura del presidente o algo, me parece que también los resultados de octubre también la ubican a Villarroel en otro lugar. En otro lugar, 100%. Claro, bueno, mucho eso más golpeado, pasó, ¿no? Claro. Eso pasó mucho el año pasado, cuando realmente había, o sea, la interna con Villarroel estaba en su auge, y un poco lo que se planteaba en el Senado, se hablaba mucho de la posibilidad de que Villarroel responda ante esos momentos. Y decían, no es el momento ahora porque el gobierno le está yendo bien. Claro, y menos ahora. Cuando empezó a decaer un poco la situación, vimos que esa intención de Villarroel, que muchas veces ofició como una persona como una figura en el Senado que ayudó mucho a la Libertad Avanza, aunque no lo hacía notar tanto en lo que tenía que ver con cuestiones del Senado. Después eso como que empezó a ser canilla libre y bueno, un poco lo que siempre dijimos, Pato, nosotros, es que el Senado se había convertido este año en la escribanía de José Mayans. La cercanía de Mayans con Villarroel no era solamente un rumor, era algo 100% real. Incluso habían algunas lenguas que hablaban de una pretensión bastante mayor entre Villarroel y el peronismo. Pero bueno, hoy en día la situación, como decís, es distinta. Se habló en su momento de que Bullrich podía llegar a ser una figura que vaya a confrontar a Villarroel. Bueno, acá está el tema. No sé si va a ser tan así a priori, ¿no? La idea es que eso no suceda.
Hay otras figuras que pueden ser un poco más amenazantes, si se quiere, entre comillas. También de esto va a depender cómo terminen resolviendo los cargos clave que quedan pendientes. Vamos a ir a las placas y vamos a ir en detalle. Un tema puntual que habíamos dicho que es importante es la presidencia provisional. También está a cargo el tema de las comisiones que van a tratar las reformas estructurales, trabajo y previsión social y presupuesto y hacienda. Ya de por sí son dos comisiones que hoy en día las tienen figuras oficialistas. Una, la de Trabajo y Previsión Social, la dirige Carmen Álvarez Rivero, la cordobesa del PRO, que ahora pasó a las filas de La Libertad Avanza, siempre muy bullrichista ella. Muy bullrichista, ella hizo lo propio en diputados también, con el pase de los bullrichistas a La Libertad Avanza. Bueno, en el Senado... Es del grupo Ahmechet, Vázquez, exacto. ¿no? Efectivamente. Bueno, ella entró de la mano de Luis Juez, de hecho. Bueno, Luis Juez... a ver, Carmen Álvarez Rivero fue una figura muy polémica este año, más que nada con cuestiones sensibles como fue la emergencia en pediatría y sus dichos sobre el Hospital Garrahan. Se ha ido abiertamente queriendo cerrar comisiones. Fue una figura bastante polémica. Si hay un reglamento del Senado, sería bueno que lo repase. Bueno, y Luis Juez se sentía un poco responsable de esto, ¿no? Porque él, bueno, que la trajo, digamos. Entonces, bueno, hay una dinámica ahí que se va a dar. Ahora están todos más unidos porque, bueno, ahora con la victoria libertaria se enfilaron un montón de figuras sueltas como era la de Luis Juez. Pero bueno, ella se pasó a las filas libertarias, la idea es que se mantenga en ese lugar. Lo mismo con Ezequiel Atauche como presidente de la Comisión de Presupuesto. Lo cierto es que ahora el músculo de La Libertad Avanza pasa de tener 6, 7 alfiles a tener 20. O sea, realmente el número es muchísimo mayor, así que la intención de poder avanzar. Hay que ver cómo terminan resolviendo la discusión de si van a pedir que se haga una proporcionalidad en relación a los bloques o interbloques, Pato, porque acá no es menor. No. El bloque de La Libertad Avanza es el más grande, porque son 20. En cambio, si vos contás los interbloques, el peronismo está dividido, tienen 15, 15 y 4. Entonces, hay que ver si Bullrich puede conseguir sumar a 8 o 9 senadores más a una especie de interbloque en el Senado, que no es algo tan loco, o si van a dar la discusión de que sea por bloque, porque ahí sí La Libertad Avanza tiene mucho más para pelear. Pero bueno, el tema clave va a ser la presidencia provisional, como te estaba diciendo, porque es la línea sucesoria. Vamos a ir a la foto de los dos protagonistas de los que se barajan. Por un lado está Bartolomé Abdala, que es el actual presidente provisional del Senado, él cercano a Villarroel, justamente por estos que en su momento se habló, ¿te acordás que Bullrich podía llegar a ser la presidente provisional? La razón por la cual al final Patricia Bullrich decide no tomar la presidencia provisional y quedarse en el lugar de jefe de bloque es por lo que te voy a decir. Bartolomé Abdala, siendo un alfil de La Libertad Avanza 100%, así todo mantiene una relación cercana a Villarroel. Al ser presidente provisional, vos tenés que ir de la mano con la vicepresidente de la Nación. Ese es el lugar que Bullrich no quería tener. Prefería tener un lugar más confrontativo y más de rosca política como es ser jefe de bloque, ¿no? Guarda con Márquez, que es pastor evangélica, a partir de los acuerdos y los encuentros en Casa de Gobierno del presidente con gran parte de la comunidad evangélica, que a lo mejor le suma, digo, a la hora de pelear, para el lugar de la presidencia provisional. Bueno, es el lugar que busca Karina Milei, ¿no? Nadia Márquez es una diputada, actual diputada de La Libertad Avanza, muy cercana a la línea de Karina, la línea de los Menem. Es muy valorada dentro del bloque de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, y es como la que mostró además cierto oficio de legisladora y formación. Una de las pocas que en ese sentido valoran en el bloque libertario, entonces, la idea es que ella, que va a pasar a ser una figura central, representante de este carinismo, ¿no?, en el Senado, algo que es novedoso, porque hasta ahora no lo habíamos visto. Bueno, la idea es que ella sea quien esté en este lugar de presidente provisional. Obviamente que a Bartolomé Abdala tiene mucho interés en mantener ese lugar, así que esa decisión... Quiere ser candidato a gobernador en San Luis. Esa decisión va a ser clave y yo creo que va a ser uno de los temas centrales a discutir, más que nada porque, bueno, la sesión preparatoria en el Senado siempre fue en febrero, pero bueno, van a tener que empezar a definir cómo se va a organizar la Cámara en este sentido. Como te decía, vamos a la siguiente placa. No es la primera vez que Bullrich viene al Senado, por ende ya debe tener alguna idea en la cabeza de lo que estuvo hablando con Abdala y lo que estuvo hablando con
sus pares libertarios que van a asumir en el Senado, ha tenido reuniones en las que ya empezaron a delinear en este sentido. Un tema clave, como te dije, fue el tema de las comisiones y cómo van a organizar las comisiones. Ahí está el punto, ahí estamos viendo la foto de la reunión que tuvo Bullrich en el anexo del Senado antes de ayer. Esto fue en el despacho de Ivana Arrascaeta, porque bueno, todavía Bullrich no tiene oficina. Y bueno, ya este fue el segundo encuentro, segunda reunión de bloque, podríamos decirle. La primera había sido en la Casa Rosada, porque cuando fue este famoso encuentro entre diputados y senadores en Balcarce 50, después los senadores se quedaron un rato más para charlar con la ministra de Seguridad, porque bueno, ya quieren empezar a delinear cuál va a ser la agenda del Senado. El tema de las comisiones, por supuesto que es una cuestión de ordenamiento, pero en cuestiones de agenda, lo que trascendió es que no solamente va a ser el nuevo Código Penal algo que ingrese por la Cámara Alta, sino que también puede llegar a ser la reforma laboral. Sí. Eso es algo que están barajando. Es una cuestión también Mirá organizativa. vos ese tema, no tenía ingreso a la reforma laboral por el Senado, una posibilidad. Es una posibilidad. Se elige, los oficialismos eligen por dónde entran de acuerdo a las probabilidades mayores que tienen de que el tema sea votado. Sí, vamos a la siguiente placa. Para lograr media sanción más rápido. El peronismo lo utilizaba mucho porque tenía un Senado casi hegemónico, no lo utilizaba nunca a este camino. La Libertad Avanza hasta acá, pero no tenía el dato de que podía ingresar por el Senado de la reforma laboral. Es algo que trascendió esta semana. Sí. La verdad es que es una cuestión, como estábamos diciendo, muy de organizar cómo se va a dar el debate. A ver, hay mucho optimismo. Yo te digo, Pato, hay mucho optimismo. Y ayer lo escuché, perdóname, al gobernador de Catamarca, muy casi teñido de violeta, te digo. Como que hay que apoyar. Digo, ahora entiendo por qué un hombre del peronismo. Podemos hablar de cómo van a jugar los gobernadores. Pero digo, ahí. Por eso entiendo de que el oficialismo intente la reforma laboral por el Senado. Bueno, sí, a ver, la idea de la reforma, la reforma laboral, según las reuniones que estuvieron habiendo de gobernadores en Casa Rosada, nadie les presentó un texto de nada todavía. Pero bueno, es algo Estamos que... como la impositiva, que hay un lío bárbaro y nadie conoce una letra de la reforma impositiva. Ese fue un pedido también muy puntual, ¿no? Del gobierno, de no digan nada porque todavía no se sabe. O sea, muy pocos conocen todavía la letra chica. Los empresarios dicen que sí, que los empresarios ya tuvieron un primer borrador. Ese es el terremoto en materia impositiva y por eso hay mucho lío. Porque le dijeron algunos cambios en la laboral también. Y en la laboral también, claro. sí, que ya tuvieron un borrador de la reforma laboral. Y también un poco el mensaje del gobierno nacional, me da la impresión, es de separar un poco lo que fue aquel proyecto que presentó Nadia Márquez a finales de noviembre del año pasado. Romina 10. Sí. Claro. Romina 10, perdón, Romina exactamente. Sí. Romina 10, que había presentado un proyecto a fines de noviembre del año pasado sobre la reforma laboral, donde se hablaba esto de los bancos de horas, del descanso entre jornada laboral de 12 horas entre una y otra, pero el gobierno nacional evidentemente tiene preparado otro texto con alguna diferencia. No, obviamente de que tiene otro texto que lo están trabajando aparte con otros actores políticos. Ese fue uno de los tantos proyectos que trascendió, pero no tenía ningún tipo de relevancia en lo que tiene que ver con la agenda de la Casa Rosada. Esto es algo que se está trabajando con gobernadores, con empresarios, con los gremios. No están dejando de lado los gremios en esto, ¿no? De hecho, bueno, ayer devaluaban también una convocatoria específica, ¿no? a la CGT en el marco de la reforma laboral, pero yo creo que también, más allá de cómo vayan a organizarse con respecto a las alianzas, a mí me parece que la decisión de que la reforma laboral vaya por el Senado no tiene tanto que ver con eso, sino también con esto de, bueno, en diputados vas a tener el presupuesto de inocencia fiscal en diciembre, tenés el Código Penal de la reforma laboral en el Senado y de esa manera vas coordinando que se vaya avanzando en las reformas de manera conjunta. Ahora, lo que yo te quería decir, Pato, es que hay mucho optimismo por parte de los libertarios de que esto trascienda rápido, y no va a ser rápido. Yo te digo que hasta finales del 2026 no vamos a tener estas reformas aprobadas del todo. Yo no creo que el gobierno vaya a quemar rápido estas cartas. De verdad te lo digo. Por más que, a ver, lógicamente van a llamar a sesiones extraordinarias por dos razones. Una, porque por fin tenés la capacidad de controlar la agenda legislativa, lo tenés que aprovechar desde el día 1. Y además tenés que aprovechar también para poder
abanderarte de estas reformas, ¿no? Que es un tema también casi te diría electoralista, ¿no? Porque no es menor el hecho de que el gobierno presente, como presentó en su momento la ley bases, proyectos ambiciosos que después quizás no trascienden tal cual habían pensado en su momento, pero que sirven para mostrar y hacer esta revelación. Y perdón, lo segundo que quiero decir es que vos necesitas que en el verano la agenda pase por lo que quiera el gobierno. Y si vos tenés el Congreso cerrado, sin extraordinarias, el foco está 100% puesto en la economía en Casa Rosada. Esto lo advertían desde el peronismo. Al gobierno le conviene por muchas razones tener extraordinarias. Coincido. Eso no quiere decir que vayan a aprobar rápidamente estas reformas y que se saquen de encima rápido yo te digo estas una cartas, cosa, ¿no? Yo te digo una cosa. El presente es hoy y ahora. Ahora es un gobierno que está empoderado por la victoria del 26 de octubre, con Milei midiendo otra vez muy bien, con el riesgo país a 600 puntos. ¿Por qué no aprovechar este momento? Vos no sabés lo que el futuro te depara, a lo mejor en julio está la economía enrarecida, y aprobar la reforma laboral y la impositiva. Yo creo que si vos tenés la posibilidad ahora, le tenés que dar adelante ahora. Sí, a darle adelante lo van a dar adelante, pero de ahí a que se apruebe a las apuradas rápidamente, quemar la carta rápido, no lo creo, Pato. Yo creo que hasta el año que viene, fines, esto no va a estar sancionado, porque aparte tiene que pasar por las dos cámaras. O sea, no es un proceso lento. Sí, yo creo que urge más el tema del presupuesto. 2026, eso puede ser que lo avancen muy rápido, pero yo creo que las reformas, pensá que recién se van a tratar en febrero o fines de enero, febrero del año que viene, porque las reformas hasta diciembre no las tenemos. Yo no le veo, ¿sabes qué? No le veo el lado negativo a votar rápido estas herramientas si conseguís el número. Si vos conseguís el número, despejás un montón de cuestiones. Yo coincido con vos estás hablando de un dato nuevo que incorporás, que son 4 proyectos. Siempre se hablaba o 5, siempre se hablaba de presupuesto, más reforma impositiva, más reforma laboral. Vos le estás agregando inocencia fiscal y código penal, serían 5. Por supuesto que los 5 no, pero los originales, presupuesto y reforma laboral. ¿Vos sabés lo que es para el mundo empresario si vos le votás reforma laboral en abril o en marzo? Me parece. Pero depende de la Cámara, Pato, en abril o en marzo. Es lo que pasa, coincido con vos. O sea, no veo posibilidad realmente de que esas reformas salgan tan rápido. Pero ¿sabes por qué digo? Ya vamos con Solaberrieta. Sí, Pato, porque el gobierno está con el bloque propio está en 100. Y después van a trabajar acá mucho para sumar a Provincias Unidas, sumar los radicales, van a aprovechar esta crisis que hay en el peronismo. Me parece que no van a quedar tan lejos de los 129. Por eso digo, a lo mejor aceleran. Pero yo reitero, por más cómodos que estén en los números, yo no veo que esto vaya a ser algo que se saquen de encima. Puede ser. Yo no lo veo así, pero bueno, también... y Romero acierta mucho, así que nada, escucho atento, Romero, dale. No fui la primera, leí a un colega que también hablaba de esto. Yo creo que durante el año 2026 va a ser el año en que se va a tratar todo esto en general. ¿Van a aprovechar extraordinarias para avanzar? Sí, de eso no te cabe ninguna duda, eso es así. Pero bueno, hay que ver cómo van a ser los ritmos, sí, puede ser que alguna cuestión... el Código Penal no es para un mes, por supuesto. Y falta sumarle un proyecto más a este listado, que es el que anunció ayer Javier Milei, que van a enviar al Congreso, posiblemente para extraordinarias, del proyecto de perigraciales, que le permite a las provincias elegir esa zona para poder explotar básicamente la producción minera. Y la inocencia fiscal tampoco es un proyecto coincido para votarlo rápido, efectivamente. No, ese yo creo que sí. Ese para mí va a ser día de primera reunión de comisión, dictamen de que es lo que pretendían en su momento, y avanzar rápido con eso. Hay que ver cómo sigue eso en el Senado después, pero al menos así lo planean para diputados. Lo único que me quedó decir, un tema que no es menor, de si surge o no surge de la reunión de hoy con Villarruel y Patricia Bullrich. El tema de quién va a quedar a cargo de la Secretaría Administrativa, que es algo muy de nicho, pero esto fue tremendo en el Senado. Ahí había impulsado a Emilio Viramonte Olmos, Villarruel. Básicamente es la secretaría que está a cargo de la caja, ¿no? De manejar la caja en el Senado. ¿Qué pasa? Villarruel quería controlar esa caja ella y Olmos termina renunciando a los 2 minutos porque él no tenía poder de decisión. Lo que reclaman desde el lado de Villarruel es, él sabía que estaba en ese cargo para otra cosa. O sea,
hubo también una tensión ahí. Es una secretaría muy importante en el Senado. Hay que ver también quién se queda con ese lugar. Entiendo que hay movimientos entre Villarruel y Abdala para cubrir ese cargo antes del recambio legislativo. Claro, exactamente. Porque bueno, ahí ya va a tener claramente Bullrich el control de hacerlo. Esas son cosas que se tienen que... como la oposición que intenta alguna sesión antes del día, ¿viste? Por eso. Es probable que eso también suceda, Pato. Bueno, tenemos ¿cuánto? Como todavía 6, 7 minutos, Olaverrieta. Pero bueno, lo más importante del proyecto que trae, a ver. Bueno, Pato, lo más importante es que se le dio, dentro de lo que es la actual composición de la Cámara de Diputados y antes de la renovación, una nueva reunión a este proyecto que lo que busca básicamente es agregar la atrofia muscular espinal a lo que es el procedimiento neonatal de cualquier bebé recién nacido con vida, lógicamente, para su tratamiento. Hay algunos números de lo que podría llegar a costar en el primer año aplicar esto. Básicamente que estamos hablando de unos 43.000 millones de pesos, pero al mismo tiempo, más allá de este estudio que hizo la Oficina de Presupuesto del Congreso, de este gasto, que siempre es importante estos datos, Pato, después también se cree que hay una posibilidad de que esto genere un cierto ahorro por posibles cuestiones evitables, ¿no? Como pueden ser cirugías y demás tratamientos para muchos chicos ante la posibilidad de conocer estas afecciones, estas enfermedades desde el primer día del nacimiento. Se hizo una reunión informativa de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que es la segunda competencia. La Comisión de Discapacidad ya había dado su aprobación, faltaría únicamente Acción Social y Salud Pública y Presupuesto. ¿Qué se hizo? Bueno, una reunión informativa, Pato, porque lo que entendían Pablo Yettlin y las autoridades es que si le daban movimiento y se daba la aprobación antes del recambio de la conformación actual de diputados, caía el dictamen que, recordemos, viene con media sanción del Senado. Es un proyecto que por eso ya estamos hablando de números, inclusive de la Oficina del Presupuesto, y que faltaba la aprobación aquí en diputados. Esto le da un poco más de aire y la nueva conformación de diputados tendrá que sostener este dictamen o esta media sanción del Senado. Vamos a ir a la siguiente placa. Bueno, dato importante, no asistió el ministro de Salud, Mario Lugones, que estaba convocado, recordemos, para esta reunión de comisión. Decíamos, este proyecto de Edith Terenzi, la senadora que había generado justamente esta iniciativa y que, bueno, llegó aquí a la Cámara de Diputados con esta intención que decíamos de incorporar la atrofia muscular espinal al régimen de la ley 26.279. Y en la siguiente placa vemos en los fundamentos del proyecto una explicación básica para entender de qué se trata. La atrofia muscular espinal, que es una enfermedad hereditaria, por eso es importante lo que mencionábamos recién del tratamiento precoz, cuanto antes, degenerativa y discapacitante, que destruye progresivamente las neuronas motoras que controlan la actividad esencial del músculo o esqueleto, tales como hablar, caminar, respirar y tragar. Estamos hablando de cuestiones esenciales. Y esto que mencionábamos es que no se firmó el dictamen, por eso fue una reunión informativa la que se realizó, pero de todas maneras es un tema que posiblemente dentro del contexto de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, veremos con quién en la presidencia de la misma, cuando se renueven las autoridades de cada comisión, seguro que será uno de los temas principales a tratar en el año próximo. Bueno, caballero, muchísimas gracias. Quedó pendiente algo, yo te decía, Dani, recién, el tema de la sesión que convocaría la oposición. ¿Frío puede ser? Hay una preocupación dentro del oficialismo con que esa sesión efectivamente se haga. Estamos hablando de la semana del 19-20 de noviembre. Hay una preocupación más grande en el Senado. Yo creo que en el Senado es más factible por el tema de la ley de DNU, pero en diputados hay proyectos pendientes que también la oposición quiere aprobar antes del recambio legislativo, Pato. Daniela Romero, señor Solaverrieta, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pato. Enseguida nuestros compañeros y compañeras, ¿eh? Sí, así claro. Que ahí la veo a la señorita Fleiderman, la veo a la señorita De Urieta saludando, así que y demás compañeras y compañeros. Nada más, muchas gracias, buenos días y hasta el lunes.